Ok, les decía que ya hay una actividad, chicos, en la plataforma. No sé si fue en este nivel, pero fue en otro, la verdad, que me preguntas. Yo les recomiendo, chicos, que se esperen a la clase por Zoom, que es donde yo les voy a aclarar dudas. Porque si no, entonces, ya dice, yo les subo un video explicando y todo, pero no es un video, siempre, por lo general, es un video de otra persona, no es un video mío, entonces pueden quedar dudas ahí, detalles. Entonces, mejor espérense siempre a la clase por Zoom y ahí aclaran dudas, ya luego hacen la actividad virtual. De todas formas, la actividad virtual tienen chance hasta el viernes a las 2 de la tarde de hacer. Primero, se larga. Como que se esperen ahí. El primer tema que vamos a ver es el tema de ángulos en grados y ángulos en radianes. Yo sé que la palabra radianes ustedes tal vez nunca la han escuchado. Normalmente desde la escuela los ángulos los medimos en grados, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les pongo a ustedes este ángulo de acá y les pregunto que cuánto mide, estoy completamente seguro que todos me van a decir que mide. 90 grados. ¿Pero 90 qué? 90 grados, exacto. Yo le digo a usted, no, mira, es que este ángulo mide pi medios radianes. Posiblemente se va a quedar allá en la luna, ¿verdad? Y me va a decir, pucha, ¿cómo pi medios radianes? Los radianes nunca los hemos escuchado, ¿verdad? Ok, les voy a contar, chicos. Hay otra medida, valga la redundancia, para medir radianes, otra unidad, ¿no? Bien, medir, ángulos que se llaman los radianes. Nosotros desde la escuela estamos acostumbrados a medir ángulos en grados, en grados, en grados, en grados, y de hecho es lo más normal en la cotidianidad, medir ángulos en grados, pero existe otra unidad para medir ángulos que son los famosos radianes. Lo que yo les voy a enseñar y tenemos que aprender a hacer es cómo pasar un ángulo que está en grados, que es como ya usted lo conoce, a radianes y viceversa. Si un ángulo está en radianes, cómo pasarlo a grados. Entonces, voy a darles acá varios ejemplos. Vamos a ver. Voy a empezar pasando, vamos a ver, voy a empezar pasando de grados a radianes. Miren que es bastante fácil, chicos. Suena complicado, pero es bastante fácil. La fórmula para pasar ángulos de grados a radianes es la siguiente. Si quieren la pueden ir copiando. Cuando se quiere pasar algo de grados a radianes, lo que tiene que hacer es multiplicar por pi sobre 180. Eso es todo lo que hay que hacer, multiplicar por pi sobre 180. Por ejemplo, chicos, de grados a radianes. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, pase el ángulo 120 grados a radianes. ¿Ok? Usted simple y sencillamente lo que tiene que hacer es agarrar el ángulo que mide 120 grados y para pasarlo a radianes tiene que aplicar esa fórmula. Multiplicar por pi sobre 180. ¿Okay? Eso obviamente lo hacemos en la calculadora. Regálenme un segundo para abrir mi calculadora nada más. Me he olvidado abrirla. Aquí la tengo. Vamos a ver. Está. Ok. Y con eso, simplemente con esa operación, usted ya pasó el ángulo a radianes. Pues 120 por pi. Todos van a hacer el pi, ¿verdad? Shift. La tecla abajo. Sobre 180. Y eso nos da 2 tercios pi. Entonces, ojo chicos, la respuesta sería 2 tercios pi radianes. De esa forma estoy pasando el ángulo 120 grados, lo estoy pasando a radianes. ¿Y cuánto me resultó ser? 2 tercios pi radianes. Una vez más repito, para pasar ángulos a radianes, simplemente multiplican, aplican esta formulita, multiplican por pi sobre 180. Otro ejemplo más. Yo quiero pasar el ángulo, vamos a ver, 90 puede ser, 90 grados, que es el que estaba aquí arriba. ¿Ok? Si usted quiere pasar el ángulo 90 grados, le quiere pasar a radianes, vuelve a aplicar la misma fórmula. La fórmula para pasar de grados a radianes es multiplicar por pi sobre 180. Entonces, agarra el 90,
90 grados, ¿verdad? En grados, y lo vamos a multiplicar por pi sobre 180. Vamos a la calculadora, entonces sería, bueno, acá puedo cambiar nada más, 90 por pi sobre 180 y nos da un medio pi. Un medio pi, ¿qué, chicos? Radianes, ¿verdad? Y listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? Está muy fácil, ¿verdad? Pasar a radianes. Y también vamos a necesitar pasar de radianes a grados. Es correcto. Voy a esa parte justamente. Cuando usted quiere pasar de radianes a grados, que es en viceversa, vieran que es prácticamente lo mismo que hay que hacer. Lo que tienen que hacer es multiplicar 180 sobre pi. O sea, es la misma fórmula, pero al revés, si lo notan. Multiplicar por 180 sobre pi. Entonces, por ejemplo, primer ejemplo, si yo tengo un ángulo que mide 5 medios pi radianes, lo quiero pasar a grados, el procedimiento va a ser muy similar. Agarramos el ángulo que está en radianes, 5 medios pi radianes, y lo vamos a multiplicar esta vez por 180 sobre pi. Entonces, usted se viene a su calculadora, pasa 5 medios pi, que es el ángulo que está en radianes, por 180 sobre pi. Lo cual nos da 450 grados, chicos. Y listo. Ya pasamos el ángulo de radianes, perdón, ya pasamos el ángulo de radianes a grados. Lo único que yo les puedo decir aquí es que cuidado confunden las fórmulas, ¿verdad? Porque son muy similares. Entonces, a veces van a pasar de grados a radianes y usan la otra y viceversa. Entonces, es lo único que yo les diría como que tengan cuidado, porque después de ahí pasar ángulos a radianes es muy fácil. Yo sé que el radián es algo que usted tal vez en la vida lo había escuchado. Usted está acostumbrado, como les decía al principio, a pasar ángulos a grados. Que se pasen a grados, a grados, a grados. O ángulos tenerlos en grados, 90 grados, 100 grados, 120 grados, y ángulos agudos, obtusos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora venir a hablarles de radián, yo sé que es muy extraño. El radián uno ni siquiera se lo puede imaginar. O sea, ¿cuánto es un radián, digamos? Usted sí se puede imaginar cuánto es un grado, o 90 grados, o 100 grados. Pero bueno, aquí lo único que vamos a hacer es pasar a grados o pasar a radianes. No vamos a complicarnos tanto. Voy a hacer otro ejemplo, chicos. Yo quiero pasar, vamos a ver, quiero pasar 3 cuartos pi radianes. Yo quiero pasar a grados. Perfecto. Entonces, agarramos el 3 cuartos pi radianes y multiplicamos por 180 sobre pi. Y con eso ya el ángulo se pasa a radian. Entonces quedaría 3 cuartos pi. Pues ustedes sabían por aquello, por si ha surgido la duda, no me lo han preguntado, pero por aquello. Ustedes sabían que si yo tengo, por ejemplo, 3 cuartos pi, es exactamente lo mismo que tener 3 pi sobre 4. Es exactamente lo mismo. Ese pi, si lo ponemos ahí como en medio o lo ponemos arriba con el 3, es lo mismo. ¿De acuerdo? Por aquello, ¿verdad? De que es con ángulo con el pi arriba. Ok, ¿cuánto nos daría esto? Vamos a ver, 3 cuartos pi por 180 sobre pi. Eso nos da 135 grados. Okay, quiere decir que ese ángulo entonces es de 135 grados. ¿Estamos claros cómo pasar ángulos a grados y cómo pasar ángulos a radianes? Sí, Muy fácil, ¿verdad, chicos? sí. Ok. Ahora. La otra parte que nos entra aquí y que yo que les puse todo lo demás es sobre las razones trigonométricas. ¿Ok?
Es la otra parte de la actividad que tienen que realizar ahí en la plataforma de Classroom. ¿Qué son las razones trigonométricas, chicos? Bueno, primero que nada, las razones trigonométricas las vamos a usar en el triángulo rectángulo. ¿Recuerdan lo que era el triángulo rectángulo? Sí. Que tenía ángulo 90 grados. Esto lo vimos principalmente en ¿cuál tema, chicos, este triángulo? ¿En Pitágoras? En Pitágoras. Pitágoras, claro. Pitágoras lo vimos montones. Cateto, cateto e hipotenusa. Ok, chicos, ojo a esta parte. Pitágoras, hasta el momento, me ha salvado la carga cuando yo necesito encontrar un cateto, un hipotenusa. Por ejemplo, esto no lo copien todavía, chicos. Nada más presten atención y ahorita lo copien. Por ejemplo, les digo a ustedes, este cateto mide 3, este cateto mide 4, ¿cuánto mide la hipotenusa? Usted simplemente aplica la fórmula de Pitágoras, ¿verdad? Y directamente usted encuentra la hipotenusa. O si quisiera encontrar un cateto, también funcionaba igual. Ahora, chicos, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ok, este cateto abajo mide 3, encuentre la hipotenusa? Ahí es donde se complica el asunto. ¿Por qué? Porque me falta el otro cateto. Y chicos, ahí es donde entra justamente la importancia de las razones trigonométricas. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que los catetos, hasta el momento nosotros no los habíamos diferenciado. Cateto era cateto. Punto final. Pero a partir de ahora, chicos, vamos a encontrar o a diferenciar los catetos con cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué significa eso? Quiero que vean este ángulo que está acá, alfa. ¿Okay? Voy a ponerle a ese ángulo de abajo alfa. Igual le podría poner medidas, 60 grados o 30 grados o 40 grados, pero voy a ponerle simplemente alfa. Cuando yo tengo un ángulo enfocado, que sería en este caso el de acá, la hipotenusa es esta, pero los catetos los vamos a diferenciar como cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. El cateto que está al puro frente del ángulo que estamos trabajando, del ángulo en cuestión, se va a llamar cateto opuesto. ¿Ok? Se va a llamar cateto opuesto. Y el cateto que está a la par del ángulo, no que está al frente, sino que está a la pura par, están como pegaditos, se va a llamar cateto adyacente. ¿Ok? Entonces vamos a tener cateto opuesto y cateto adyacente. Ahora, aquí sí sucede algo bastante curioso. ¿Qué pasa si yo arriba le pongo al ángulo de arriba ángulo beta? Por decirles un ejemplo. Entonces, el cateto que está allá ya no sería el cateto adyacente, ¿verdad? Cambia. ¿Se convierte en qué? Se convierte en el cateto opuesto ahora. Cateto opuesto. Y este cateto que está a la par de beta, que es este, ya no se llamaría cateto opuesto tampoco. Ahora se llamaría cateto ¿qué? Adyacente. O sea, todo depende, chicos, todo depende desde el punto de vista en el que estemos trabajando, ¿ok? Todo depende del punto de vista del que estemos trabajando. Si estoy trabajando desde el punto de vista de un ángulo, los catetos opuestos o adyacentes se van a comportar diferente. Y ahí sucesivamente. Bueno, entonces, voy a hacer varias preguntas para ver si estamos quedando claros. Sí, tengo una duda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si se trabaja con 2 grados, con 2 ángulos? ¿Se puede? No hay problema. Ya les voy a explicar bien eso. Nada más por ahora estoy Y como, dándoles... digamos, el ángulo, o por ejemplo, el ángulo de 90 grados también cuenta. No. Ah, Esos ok. son partes de los ángulos agudos, o sea, el alfa y el beta. Por ejemplo, chicos, vamos a ver. Esto mide 3, esto mide 4 y esto mide 5, supongamos. Quiero que se enfoquen todos en el ángulo alfa, ¿ok? Enfóquense todos en el ángulo alfa. ¿Cuál es la hipotenusa de ese triángulo, chicos? 5. 5, perfecto. Necesito que me contesten para ver si vamos quedando claros ahí. La hipotenusa es 5. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? 4.
Perfecto. El cateto opuesto sería 4. ¿Y cuál es el cateto adyacente de alfa? 3. 3. 3. Perfecto. Ok. Todo eso lo hicimos desde el punto de vista de alfa. Si yo cambio de punto de vista y ahora me enfoco en el ángulo beta, ¿cuánto mide la hipotenusa? 5. Sí, de hecho, la hipotenusa no va a cambiar nunca desde el punto de vista que lo veamos, siempre va a ser la misma. Lo que cambian son en realidad los catetos. Porque vean ahora, chicos, ¿cuál sería el cateto opuesto entonces? 3. 3, ajá. ¿Y el adyacente? 4. 4. Perfecto, 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 perfecto. Depende del punto de vista o depende del ángulo en el que yo lo vea, el cateto opuesto y el cateto adyacente pueden cambiar. La hipotenusa nunca va a cambiar. Ahora, ¿de qué me sirve todo esto, chicos? ¿De qué me sirve? Vamos a ver. Ya aquí es donde entran las razones trigonométricas. Son 3 razones trigonométricas. La razón sin, la razón cos y la razón tan. Y cada una de ellas, chicos, tiene una fórmula diferente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. La razón sen o la fórmula de la razón sen es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa es la fórmula para la razón trigonométrica de sen. Para la razón trigonométrica de cos, la fórmula es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y para tan es el opuesto sobre el adyacente. Entonces, esas son las 3 fórmulas de las razones trigonométricas que ustedes tienen que aprenderse. Entonces, vamos a ver. Si yo les pido a ustedes sen de alfa, chicos, por ejemplo. Si yo les pido sen de alfa. Ok, usted llega y dice, la fórmula de sen es opuesto sobre hipotenusa. Esa fórmula sí tiene que aprenderse, la verdad. La fórmula de sen es opuesto sobre hipotenusa. Pero veamos alfa, porque estoy pidiéndole sen de alfa. Entonces, opuesto, pero es que ¿el opuesto de quién? El opuesto de alfa. Entonces, el opuesto de alfa sería 4. Sobre la hipotenusa, ¿qué sería? Que sería 5. Y esa es la respuesta. Entonces, la respuesta sería 4 sobre 5. Es diferente si yo les pido, por ejemplo, es diferente si les pido sen de beta. Ya no va a ser la misma respuesta. Jamás va a ser la misma respuesta. ¿Por qué? Porque beta es otro ángulo. Entonces, al aplicar la fórmula que es opuesto sobre hipotenusa, el cateto opuesto sobre la hipotenusa me va a cambiar. Porque ¿cuál sería ahora el opuesto de beta? Chicos, vean el triángulo. Perfecto. Sería 3, por eso escuché a Alexa. Bueno, la vi, no la escuché. Sobre la hipotenusa. La hipotenusa sí no me va a cambiar nunca, chicos. La hipotenusa, como les dije antes, va a ser 5 sin importar desde el ángulo que lo estemos viendo. Y así estamos calculando el sen del alfa y el sen del beta. Voy con cos. Voy con cos. Vamos a ver, quiero que calculemos cos de alfa y también quiero que calculemos cos de beta. ¿Ok? Como alfa es este ángulo amarillo y la fórmula para cos es, ya cambia la fórmula, ¿verdad? Es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, a partir de ahí, podemos aplicar la fórmula. ¿Cuál es el adyacente de alfa? 3. Sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? 5. Excelente, excelente, excelente. Ahora quiero que calculemos cos, pero de beta. Aunque la fórmula de cos no cambia, sigue siendo adyacente sobre hipotenusa. Y esta es la parte que quiero que me entiendan. La fórmula de cos no cambia, pero sí cambia el adyacente. Ya el adyacente para alfa no es el mismo que para beta, ¿verdad? ¿Cuál es el adyacente de beta? Ok, 4. Perfecto. Sobre la hipotenusa, que es 5, esa hipotenusa nunca va a cambiar. Voy con el tangente, chicos. Voy con el tangente y luego voy con 2. ¿Ok? Todos que tengan por ahí. Quiero que calculemos tangente de alfa y tangente de beta. La fórmula para tangente es opuesto sobre adyacente. Y la fórmula para tangente en beta va a ser la misma. Opuesto sobre adyacente. Ok, empecemos con alfa. Voy con tan de alfa. Alfa es el ángulo amarillo. Opuesto, ¿quién es? 4. Sobre adyacente, que sería 3. Muy bien. Excelente. 3. Y ahora voy con el tangente, pero el tangente de beta. ¿Ok? El tangente de beta.
Entonces, lo mismo, opuesto sobre adyacente, pero ahora en beta. Entonces nos enfocamos en beta, que es el ángulo celeste. El opuesto de beta es 3 sobre el adyacente, que sería 4. excelente. Muy bien, chicos, ahora sí, voy con dudas. Voy con dudas. O sea, profe, eso solo se puede en un triángulo, solo se puede en un triángulo que no tenga todos los lados iguales, o aún así se puede en uno que tenga todos los lados iguales. Ok, el único requisito para poder aplicar esto es que el triángulo tenga 90 grados, porque al tener 90 grados va a tener hipotenusa. O sea, que no se puede ni con, o 90 sea, con grados. rectángulo se podría si uno lo parte si uno lo parte con con la hipotenusa. Pero, Exactamente. ya, perdón, sí, por eso. Pero, por ejemplo, A ver si le entiendo, Nico. alguna figura que no sea un triángulo, no se puede. No, tiene que ser un triángulo. Por ejemplo, Ok. un triángulo equilátero, ¿verdad? Este lado mide 3, supongo, no, 4, voy a ponerle. Este lado mide 4, este lado mide 4, este lado mide 4. En ese triángulo usted no puede hacer esto, pero usted traza la altura para acá y forma un triángulo rectángulo. Sí puede. Ahora sí va a poder. Lo único es que, Ahí bueno, uno le puede sacar la altura entonces, y... sí, usted podría. Sí podríamos, porque entonces la hipotenusa sería 4. Esta aquí sería 2, porque es la mitad. Y nada más calculas la altura, Pitágoras. Pero yo no los voy a complicar tanto en este tema, chicos. O sea, realmente, puede que metan uno que otro problemilla de ese tipo, pero normalmente el triángulo, yo se los voy a dar así. Se los voy a dar un triángulo rectángulo listo, para que usted aplique esto. ¿De acuerdo? Para no complicarlos ahí tanto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Les puedo dar un truco para que se aprendan las fórmulas. Es un truco que yo aprendí, siempre lo uso, pero los estudiantes se les hace muy fácil aprenderse las fórmulas con este truco. Es el famoso truco de... Socatoa. ¿Qué es SOHCAHTOA? SOHCAHTOA, ¿verdad? Ok. So, K y TOA. El truco de SOHCAHTOA. Es para que se aprendan las fórmulas. ¿Qué quiere decir ese truco? Quiere decir que sen es igual a opuesto sobre hipotenusa. Son las fórmulas. Cos, adyacente sobre hipotenusa. Y tan, opuesto sobre adyacente. El truco de SOHCAHTOA. Es una manera, les voy a contar personalmente, yo me lo aprendí así, nunca se me olvidó, con el truco de SOHCAHTOA. Entonces, por si lo quieren copiar por ahí, es para que se aprendan. Sen es opuesto sobre hipotenusa, cos es adyacente sobre hipotenusa, y tan opuesto sobre adyacente. Ok, chicos, entonces, ese es el truco de SOHCAHTOA ahí para que se lo aprendan bien fácil. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que obviamente el opuesto, por ejemplo, va a ser diferente si es un ángulo u otro. Igual el adyacente, la hipotenusa si no cambia. Chicos, no hay dudas, ¿de verdad? Ok. Si no hay dudas, voy a ponerles entonces un ejercicio para que lo hagan ustedes solitos. Pueden copiar en el cuaderno, yo les di chance que lo copien y todo lo demás, y luego al final de la sesión lo revisamos. Va a copiarse en el cuaderno este triángulo. Ah, bueno, chicos, algo que no hice antes, pero para este ejemplo sí voy a necesitar que lo hagan, es revisar si la fracción se puede simplificar. Yo aquí no lo hice porque no se puede realmente, pero ustedes tienen que, es bueno que revisen siempre si las fracciones se pueden simplificar. Esta de acá, por ejemplo, 4/5, ok, ustedes se lo meten a cálculo, a ver si esa fracción se puede simplificar. Lo mismo con 3/5, lo mismo acá. Yo en este no lo hice porque estas fracciones ya yo sé que no se pueden simplificar. Pero para el ejemplo que sigue, chicos, háganlo porque creo que sí se van a poder simplificar las fracciones. ¿De acuerdo? Nada más para simplificar fracciones es lo más fácil del mundo. Usted nada más lo mete en la calco y ahí le va a decir si se puede simplificar o no. Ok, vamos a trabajar en este triángulo. Yo les voy a poner que este ángulo va a medir 60 grados. Este de acá arriba va a medir 30. Este cateto de acá abajo quiero que mida 12.
Regálenme un segundo, chicos, para poner el otro cateto. Con permiso, beta siempre va a ser el de arriba. No necesariamente, o sea, los ángulos pueden variar. El ángulo puede medir lo que sea. O sea, yo eso se lo voy a poner. O puede que no se lo ponga, ¿verdad? En este caso sí les puse las medidas, pero normalmente, digamos, el ángulo se les va a dar ahí. Ok, listo, lo tengo. Este mide 24. No les voy a dar el cateto de acá. ¿Ok? Y yo quiero que ustedes encuentren sen de 60. Ya no les pongo alfa ni beta, sino el ángulo en sí, ¿verdad? Pero es lo mismo. Quiero que encuentren cos de 60 también. Tan de 60. Y también quiero que encuentren el de 30. También quiero que encuentren sen de 30. Cos de 30. Y tan de 30. Les voy a dar chance. Chicos, nada más darles una observación. Este cateto de acá no se lo estoy regalando. Entonces, si no lo tenemos y si lo ocupamos, ¿verdad? Que es lo lógico, hay que encontrarlo. ¿Cómo? Bueno, el teorema de Pitágoras ya ustedes lo deben de dominar bastante fácil. Esto es un cateto, entonces van a encontrar ese cateto y luego encuentran las razones trigonométricas. Recuerden las fórmulas de las tres razones trigonométricas, ¿verdad? Sen, cos y tan. Soca, toa. Y listo. Les doy chance. Profe, pero también se pueden usar las fórmulas para sacar el cateto, ¿o no? Sí, por hoy no lo vamos a ver, pero sí, les voy a adelantar que estas fórmulas de Soca, toa van a venir a ser como un auxiliar de Pitágoras, porque me van a servir para encontrar catetos, hipotenusas igual, pero bajo otras condiciones. Es decir, Pitágoras me sirve para encontrar catetos e hipotenusas, pero no siempre. Hay situaciones en las que no va a funcionar. ¿Qué se hace en esos casos? Acudimos a estas fórmulas de sen, cos y tan, pero por hoy simplemente les voy a enseñar a plantear la fórmula. Mañana creo que Ok. otra vez, mañana vamos a aprender a utilizarlas para encontrar lados. Profe, entonces en este ejercicio hay que aplicar el teorema de Pitágoras. Correcto, vas a necesitarlo para encontrar el cateto faltante.
Listo, profe. ¿Listo, chicos? Sí, Igual es un minutillo más, por si me falta alguien. A mí Ya me nada falta más. No, profe. Listo. Chicos, listo. Sí. Si alguno me falta, entonces hay cualquier cosa. Ya casi. Porque se nos va el tiempo y para revisarlas ahí. Si les hizo falta alguna, entonces presten atención. Yo de todas formas los voy a explicar rápidamente. Ok, en la primera vamos a trabajar el ángulo de 60 grados. Ah, bueno, no, mentira. Primero, tuvieron que encontrar el cateto, más bien. Es como lo primero, encontrar el cateto faltante, ¿verdad? Que es el cateto que va acá. Como es solamente un cateto el que hace falta, pudieron haber aplicado la fórmula directa. Cateto. Cateto era igual a la raíz de hipotenusa a la 2, ¿verdad? Menos cateto a la 2. Y como les dije la otra vez, chicos, Pitágoras lo van a seguir usando el resto de los años de colegio que les quedan. O sea, lo vimos ya en el examen y todo, pero lo van a seguir necesitando. Entonces, bueno, que estarlo repasando. Ok, entonces aplicaron ahí el cateto. Cateto es hipotenusa a la 2, 4 a la 2, menos 12 a la 2. ¿Y alguno me podría decir el resultado de ese cateto? 12 raíz de 3. Se raíz de 3. Excelente. A todos les tuvo que dar 12 raíz de 3. Entonces lo que voy a hacer es borrar esta X de acá y poner que ese cateto mide 12 raíz de 3. Perfecto. Ahora, vamos a empezar con el ángulo 60. Es esta de acá. Empecemos con sen de ese ángulo. Si usted se aprende las fórmulas, se le hace muy fácil. Sen es el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el opuesto que es 12 raíz de 3. Sobre la hipotenusa que es 24. Y como les dije antes, estas fracciones las tienen que simplificar, ¿verdad? ¿Cuánto les dio esa simplificación? ¿Alguno la hizo? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2, perfecto. Y listo. Ahí tenemos ya sen de 60. ¿Ok? Sen de 60 nos da entonces raíz de 3 sobre 2. Vean qué curioso, chicos. Si yo me voy a la calculadora y hago sen de 60 y lo doy igual, me da raíz de 3 sobre 2. Y usted me va a decir, ay, profe, entonces ya voy a hacer en calculadora todo. Sí, se puede hacer todos en calculadora en realidad. Pero por ahora no es la idea que busco. ¿Ok? Por ahora la idea que busco es que usted sepa plantear las razones trigonométricas. Yo se lo compruebo en calculadora para que usted vea que la matemática es perfecta, ¿verdad? Y que todo tiene que darme tal cual. Pero digamos, yo sí busco como que usted plantee la razón trigonométrica. Cos de 60. Ok, vamos con cos de 60. Cos de 60, recordemos que la fórmula de cos es el adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el adyacente de 60, chicos? 12. 12. Sobre la hipotenusa, ¿verdad? Y la hipotenusa es, 24. esto les tuvo que dar un medio. Sí. sí. Si yo hago en calculadora cos de 60, adivinen cuánto me va a dar. Un medio. Vuelvo y les repito, no es la idea, ¿verdad? Ok, voy ahora con tan de 60. El tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Quién es el opuesto, chicos? 12 raíz de 3. Correcto.
¿Y el adyacente? 12. ¿Y eso les tuvo que dar? Raíz de 3. Raíz de 3. Perfecto. Ya ahí terminamos con el 60. ¿Todos lo tuvieron correcto? ¿A alguno se le está complicando alguna, no sé, alguna parte? ¿Estamos bien? Perfectísimo. Voy ahora con el ángulo de 30. Al analizar otro ángulo me cambian los catetos. La hipotenusa no. Ya vimos que la hipotenusa a final de cuentas es la misma siempre. Pero sí me cambian los catetos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Voy con sen de 60. ¿Cuál era la fórmula de sen? Opuesto sobre hipotenusa. De 30, más bien, perdón. Sen de 30, más bien. ¿Cuál era la fórmula de sen? Opuesto sobre hipotenusa. Entonces, me posiciono en el 30 y le hacemos opuesto, que sería 12, sobre hipotenusa, que sería 24, y eso les tiene que dar un medio. Un medio. Perfecto. Igual lo pueden comprar en calculadora, pero lo estoy haciendo directo. Cos de 30, chicos, voy con cos de 30. Cos es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente de 30 es 12 raíz de 3. 12 ¿verdad? raíz de 3. Perfecto. Y la hipotenusa es 24. 4. Esto les va a dar raíz Raíz de de 3 sobre 2. Excelente, muy bien. Y por último, tangente de 30, chicos. Tangente de 30, lo mismo. Tan es opuesto sobre adyacente. Entonces el opuesto es 12 12. sobre el adyacente, que es 12 raíz de 3. raíz de 3. Y yo creo, si no me equivoco, que esto da raíz de 3 Raíz de sobre 3 sobre 3. Ajá. Perfecto. Sí. Ahí estarían ya todas las razones trigonométricas planteadas. En la actividad virtual de ustedes, chicos, en la actividad virtual que tienen para esta semana, que ya todos la han presentado, por cierto, qué valientes, los que ya la presentaron. Yo les recomiendo que se esperen, chicos, a la clase por Zoom, porque muchas veces hay duditas que tienen por ahí y en la clase de Zoom luego se aclaran muy fácil, ¿verdad? Pero bueno, si la quieren intentar de una vez, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo sí les recomiendo como que se esperen ahí. La primera pregunta era simplemente pasar ese ángulo que está en grados a radianes. La siguiente era pasar el ángulo que está en radianes, más bien pasarlo a grados. Y luego, luego les di un triángulo y les pregunté sen, cos y tan de cada uno. Ahí pueden marcar varias opciones. Ahí pueden marcar varias opciones, sí. Tienen que marcar varias opciones, de hecho, porque ahí dice, creo, ¿verdad? Pueden, Analice el triángulo adjunto, seleccione las opciones que muestren las razones trigonométricas correctas. Llega y le saca sen al ángulo. Entonces, puede hacer que sea esta, o por ahí hay otra de sen, puede ser que sea esta. Tienen que tener nada más cuidado y marcar las que son correctas. Esa es la actividad virtual de esta semana. Ven que las actividades semanales son cortitas. 2, más bien esta está muy grande. Son 2, por lo general 2 ejercicios, 3 ejercicios. Así de fácil se ganan el porcentaje de las actividades virtuales, que es bastante, ¿verdad? De las actividades semanales, pues. Sí les recomiendo que se esperen siempre a la clase, porque en la clase se aclaran muchos detalles. ¿Alguna pregunta, chicos, entonces? Yo creería que no. No, ¿Estamos claritos, sí? Ahí les voy a subir el Sí. video de todas formas para que lo vean y si tienen dudas, pueden repasar el video, cualquier cosa. Chicos, los dejo entonces. Nos vemos mañana de nuevo. Bueno, nos hablamos mañana de nuevo. Que tengan buen día. Chao. Bueno, profe, gracias. Gracias, chao. Chao.